Bienvenidos todos a este primer capítulo de Voces de Salud que Sanan, un proyecto que nace del alma, de la vocación y de la convicción de que la medicina no solo cura almas, sino que abraza vidas. En un mundo donde muchas veces nos sentimos vulnerables al buscar atención médica, este espacio nace para presentarles a profesionales con rostro humano, a mentes brillantes, pero sobre todo a seres de corazón enorme, en quienes podemos confiar con los ojos cerrados. Y para inaugurar este sueño y este proyecto, no podía estar mejor acompañada. Hoy me honra presentar a una mujer extraordinaria, no solo una líder que ha formado generaciones de médicos en Yucatán, sino en el país, unas generaciones. Y también, además de eso, es mi gran amiga, mi mentora y mi maestra, que la conocí de una manera muy peculiar que quedará para el siguiente capítulo. Ella es médico anestesióloga, maestra en gestión y administración en salud pública y coordinadora del Centro de Enseñanza y Simulación Médica Especializada del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Tiene una impecable trayectoria en anestesia, quirófano, áreas críticas y seguridad del paciente. Además, es instructora de ATLS y experta en certificaciones vitales como BLS y ACLS. En este primer capítulo será titulado Aprender antes de actuar, la simulación clínica como una estrategia para desarrollar competencias y cuidar la seguridad del paciente. Doctora Lupita, sea más que bienvenida a este nuevo proyecto. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias por la presentación. Siento que son muchas flores y muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad y prestarme un ratito el micrófono y abrir este nuevo programa que esperemos va a tener mucho éxito hablando de salud. Y vamos a ayudar a muchas personas a través de, pues, tener un poco más de cercanía con profesionales como usted que merecen la pena ser conocidas y su trayectoria más que nada. Entonces, doctora, ¿qué le parece si aprendemos un poquito más de la simulación clínica? Y más que nada me gustaría, ¿qué es la simulación clínica y por qué se ha convertido en una estrategia tan crucial hoy en día para la formación de múltiples profesionales de salud con los que usted ha tenido cercanía, no solo conmigo, sino como ya mencionamos, también en el país? Bueno, pues hablar de simulación es algo que realmente me apasiona. Y definir la simulación, pues la simulación es una estrategia educativa que permite recrear situaciones propias de la atención en salud en un entorno controlado, seguro y con objetivos específicos de aprendizaje. Aquí voy a ampliarme un poquito más, ya que hablar de simulación no es solamente hacer uso de un simulador o representar un caso clínico, sino la simulación inicia desde la preparación del participante y el prebriefing, en donde se establecen los objetivos, el contexto clínico, las características del escenario, los recursos disponibles y la seguridad psicológica. Posteriormente realizamos el escenario de simulación en donde el participante debe emplear sus conocimientos, sus habilidades técnicas, sus competencias como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, tal y como lo haría en una situación real. Y finalizamos con el debriefing, que el debriefing para mí es el punto medular de la simulación, ya que nos permite analizar qué fue lo que ocurrió, por qué se tomaron determinadas decisiones y qué podemos hacer para mejorar el desempeño. Este proceso de simulación nos permite a cada participante hacerse consciente de sus fortalezas, de sus áreas de oportunidad y transforma la experiencia en aprendizaje significativo. Cuando somos capaces de analizar nuestro pensamiento, de comprender cómo aprendemos y de cambiar estrategias para situaciones futuras,
ya alcanzamos la metacognición. Sí, muchas gracias por comentarnos un poquito más y saber que pues simulación son múltiples áreas y múltiples formas de verlo y de poder aprender, no solo lo que aprendemos en la escuela, sino que lo que aprendemos pues día a día para hacer lo necesario y poder ayudar más que nada al paciente. Y mencionó muchas cosas importantes que impactarían en la vida o más que nada en la atención de salud. Es por eso que me gustaría preguntarle qué diferencia cree que existe entre aprender un procedimiento en una clase tradicional o aprenderlo realmente como como una estrategia de aprendizaje mediante la simulación clínica. Muy bien, bueno, pues en una clase tradicional el alumno va a recibir la información a través de la observación y la escucha. Esto es útil para adquirir conceptos, comprender fundamentos y organizar el conocimiento. Sin embargo, saber no necesariamente nos garantiza que vamos a tener la capacidad de hacer cuando se requiera. Entonces, la simulación va un paso más allá. Con la simulación vamos a transformar ese conocimiento en acción, porque en la simulación el alumno no solamente va a recibir la información a través de la observación y la escucha, sino va a participar activamente, va a tomar decisiones. Como escenarios, ¿no? Exacto. Y al final también va a darse cuenta del impacto que van a generar sus acciones o las consecuencias de sus acciones, pero en un entorno seguro. Entonces, la diferencia radica entre una clase tradicional y la simulación es en que no solamente se trata de aprender una secuencia de pasos, sino aplicar estos conocimientos en el momento adecuado, adaptarlos al contexto y además trabajar bajo presión. Sí, claro, porque muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo, pues nos enseñan, pues más que nada las lecturas, las clases, las enfermedades, los diagnósticos y todo lo que podemos hacer, pero realmente cuando estamos en el escenario y llegan los pacientes, es importante tomar decisiones. Y por eso más que nada es necesario o parte de nuestra formación la simulación médica, como ya mencionó, que incluye muchas áreas que son pues generalmente para poder desarrollarnos, como ya hemos mencionado. Y por eso aquí me gustaría saber que las competencias, o usted mencionó algo muy importante, la toma de decisiones o nuestras responsabilidades. ¿Usted cree que es vital que nosotros como profesionales nos equivoquemos primero en una simulación y posteriormente podamos corregir todos nuestros errores, o usted más que nada nos ha guiado a la simulación para que posteriormente o más adelante nos enfrentemos a los pacientes críticos? ¿O qué opina de eso? Sí, pues todo profesional debe tener la oportunidad de prepararse, de practicar, de recibir retroalimentación y de ahora sí que practicar, pero sin ocasionar daño. Daño alguno. Ajá, y hacerlo las veces que sea necesario hasta alcanzar un estándar de competencia establecido. Y no se trata de enseñar que el error carece de importancia, por el contrario, se trata de aprender a identificarlo, a detenerlo y a evitarlo en caso de que sea posible. También tenemos que tener en cuenta que la simulación no nos garantiza que no vamos a fallar, pero permite disminuir la improvisación, fortalecer la toma de decisiones y estar mejor preparados a la hora de enfrentarnos a una situación real. Dijo algo muy importante, fortalecer la toma de decisiones. Y es que realmente cuando llega un paciente crítico a la escena, nosotros tenemos que actuar de manera rápida para lograr nuestros objetivos, que es lo que todos queremos.
que al final salgan con éxito, porque cualquier procedimiento que vayamos a hacer lo tenemos que haber practicado y poder hacerlo en menos de 5 veces minutos, o cuando diagnosticamos el paro cardíaco en general, nosotros tenemos que correr para salvar la vida del paciente. Entonces, allá también me genera una duda. ¿Usted cree que solo practicar procedimientos se basa en la simulación o también trabaja otras áreas, como por ejemplo la coordinación, o qué otro incluye su formación hacia los estudiantes dentro del área de simulación? Sí, bueno, la simulación es una estrategia tan completa que permite desarrollar o fortalecer competencias técnicas. Esto es muy importante, que el alumno aprenda a realizar un procedimiento paso a paso y practique las veces necesarias hasta que alcancemos el objetivo. Sin embargo, en la atención médica, realizar un procedimiento técnicamente correcto no siempre es suficiente. En la atención médica vamos a tomar decisiones, vamos a priorizar problemas, vamos a aprender a escuchar, aprender a trabajar en equipo y a tener una visión global de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la simulación clínica nos sirve o nos ayuda también a desarrollar competencias humanas como el liderazgo, el trabajo en equipo, la conciencia situacional y el manejo de crisis. En medicina, una intervención técnicamente correcta puede fallar si el equipo no está coordinado y no se complementa. Claro, obviamente la coordinación, el complemento que tenemos entre nosotros mismos, trabajar muchas áreas, no solo técnicas, sino también pues psicológicas, porque al final somos seres humanos y estamos pues enfrentándonos a la vida. Y pues detrás de todo este proceso siempre va a haber un respeto enorme por la dignidad, por el médico en formación, pero más que nada para tener una seguridad y poder tener buenos aprendizajes y como ya hemos mencionado, que lo que queremos, tanto como familiares como médicos, es un caso de éxito, porque al final es una vida que está en nuestras manos. Entonces, como ya se ha mencionado igual anteriormente, ¿usted cree que también abarca la parte psicológica o cómo se desempeña la seguridad psicológica durante la simulación? Bueno, O durante, a veces nos sentimos juzgados porque realmente cuando vamos a hacer un procedimiento, pues vemos como que está detrás de nosotros los residentes, el médico de base, los jefes de departamento, a veces dirección, claro, dependiendo obviamente de la situación que tenga el paciente, pero cree que también abarca la parte psicológica para que no nos sintamos juzgados o exhibidos. sí, claro. La seguridad psicológica es fundamental. Cuando el profesional se siente amenazado o enjuiciado, esto hace que se concentre en Ni protegerse. nos da miedo. Claro, y eso va a dificultar la comunicación, la participación y la toma de decisiones. En cambio, cuando se siente respetado, Okay. puede reflexionar con mayor Uh-huh. honestidad y ser mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. La seguridad psicológica no disminuye la exigencia de la capacitación o la exigencia académica, sino por el contrario genera las condiciones óptimas para que se pueda aprender mejor. Sí, claro, obviamente aprendiendo mejor no es lo mismo estar bajo estrés que concentrarnos directamente en el paciente y de lo que realmente pues necesitamos en el momento, independientemente de todos los que estén detrás, pues ya hemos practicado la simulación, ya lo hemos hecho en escenarios pues realmente estresantes para poder llevarlo a cabo a la mano en una situación real. Entonces aquí también pues existen varias situaciones en donde nos vamos a enfrentar tanto en la parte psicológica y donde a veces vemos en los pases de visita o dentro de un hospital o algo, residentes o adscritos que mencionan que ya no es necesario la simulación o que ya su formación ya llegó a un límite. Pero realmente, ¿qué opina de todos esos situaciones? ¿Realmente solo es para estudiantes la parte que abarca o
podemos incluir a alguien más dentro del área de simulación. Sí, no, la simulación la podemos practicar en cualquier nivel de nuestra formación profesional y también la simulación no es solamente para médicos, enfermeras, sino todo el personal de salud, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, todos podemos participar en la simulación, ya que pues todos necesitamos continuar entrenándonos, sobre todo para responder ante eventos críticos que pueden ser poco frecuentes, pero con un alto riesgo. Es indudable que la experiencia profesional es invaluable. Sin Claro. embargo, esto no sustituye la actualización, la práctica deliberada y el entrenamiento continuo. Sí, porque pues a diario o cada año medicina hay que estarnos actualizando porque cambian en diferentes situaciones. Las nuevas guías se actualizan, los nuevos catéteres también se van cambiando o van saliendo nuevos o se van innovando, ¿no? Y es lo que pues realmente a veces pensamos que no, o sea, como pacientes o como personas que vemos que no nos va a alcanzar los recursos o como estudiantes también, que no nos va a alcanzar para un curso, que no nos va a alcanzar para poder practicar en un escenario real. Entonces, ahí también es como que realmente la simulación es tan costosa o necesito pagar millones de pesos para poder aprender y para poder desempeñarme adecuadamente o puedo hacerlo de otras formas, optar por otras maneras. Bueno, no necesariamente. La simulación se adapta a muchas cosas, se adapta al presupuesto también, se adapta al contexto, se adapta a los objetivos. Tener simuladores de alta fidelidad que nos permiten tener respuestas fisiológicas prácticamente intuitivas e inmediatas. Como los simuladores que tiene que hasta lloran, gritan. Sí. Eso nos permite tener una experiencia inmersiva que puede ser interesante, pero sin embargo no necesariamente tener mucha tecnología quiere decir que vamos a aprender. En simulación tenemos un concepto fundamental que es la fidelidad funcional. Es decir, debemos de contar con los recursos necesarios para cumplir con los objetivos. Una simulación bien planeada y bien facilitada puede ser mucho más efectiva que una experiencia tecnológica sin una intención formativa clara. Claro, pues es que en realidad es tan interesante todo lo que ha estado mencionando de cómo abarcamos de que una palabra tan sencilla como simulación incluye temas de liderazgo, temas de protección al paciente, porque al final ese sería nuestro objetivo, la seguridad, el impacto, la esperanza que tienen los familiares que se quedan esperando sobre el médico que va atendiendo y que qué genial que tenga la parte de la simulación para poder generar un impacto favorable, pues más que nada al paciente. Y es ahí donde dice cómo puede ser la simulación clínica contribuir directamente a mejorar la seguridad que ya hemos visto y la calidad de atención en una institución pública. Sí, la seguridad se favorece gracias a que el personal de salud se mantiene en constante capacitación y a través de la simulación enfrenta situaciones complejas antes de atenderlas en la vida real y eso pues incrementa la seguridad del paciente. En cuanto a la calidad de la atención, pues se disminuye la improvisación, se mejora la preparación de los equipos y permite adaptarse a situaciones críticas. De estrés, ¿no? Como ya hemos mencionado. Permite que nos anticipemos a situaciones críticas. Antes de que llegue el paciente ya crítico, estamos preparados. Ya lo viví antes en la simulación. Esto ya lo viví. Esto ya lo repetí, ya lo hice. Es tu déjà vu. Como ya muchos déjà vus. Pues creo que es muy importante en general, literal, esta área y en general adaptarse a los contextos. Hay
o sea, dudo también, ¿la simulación se puede adaptar tanto en el área hospitalaria como en el área prehospitalaria? ¿O qué tanto abarca la simulación también? Sí, ¿no? Podemos, las simulaciones para cualquier contexto, desde prehospital, hospital, en quirófano, en consulta, en imagen, o sea, en cualquier lugar podemos Sí, porque pues realizar la las simulación. emergencias y las situaciones y los pacientes los podemos ver hasta caminando en la Así calle, es. realmente, ¿no? Entonces, doctora, muchas gracias por todo lo que ha compartido, porque realmente sí es un tema de interés importante, de cómo saber cómo los médicos nos preparamos antes de cualquier tragedia o situación que vayamos a vivir y de cómo los escenarios reales se adaptan para poder brindar lo mejor que necesitamos a sus pacientes y a sus familiares. Entonces, ¿qué mensaje le daría a todos esos estudiantes, profesionales de salud que muchas veces tienen miedo, ansiedad, porque realmente pasa la primera vez que nos enfrentamos a un paciente o de que va a llegar o de que nos van a dejar solos, ya sea como estudiantes, como médicos, como residentes, como adscritos, al final vamos a tener una situación que nos van a dejar completamente solos, entre comillas, y nosotros tenemos que tomar las decisiones. Pero ¿cómo impacta eso? ¿O qué mensaje le mandaría cuando nos enfrentamos realmente por primera vez a una situación clínica que puede ser complicada? Bueno, pues para empezar, el miedo no debe ser considerado como una debilidad. Yo creo que el miedo aparece cuando somos conscientes de la responsabilidad que implica cuidar de la salud y de la vida de otra persona. Sin embargo, tampoco debe paralizarnos. Debemos transformar ese miedo en preparación, en práctica, en estudio y en responsabilidad. Y la simulación afortunadamente nos permite enfrentar situaciones complejas y repetirlas las veces que sea necesario hasta desarrollar mayor competencia y confianza. Y entiéndase que la confianza profesional no significa creer que ya lo sé todo, sino ser consciente de lo que sé, de los conocimientos que tengo, de estar, de las limitaciones también que tengo y de pedir ayuda, de saber que cuento o que voy a actuar en base a mis conocimientos, a mis habilidades, pero sobre todo voy a trabajar en equipo. Y aquí quiero comentarte un chiste que muchos de los, de los que trabajamos en salud sabemos. Estaba un médico a punto de realizar un procedimiento en un paciente y de pronto le dice, tranquilo Juan, todo va a estar bien. Y el paciente voltea a verlo y le dice, doctor, yo no me llamo Juan, no, No, Juan soy yo. Sí, sí pasa. O sea, realmente sí pasa. Y por eso es importante la simulación. Yo también llevé clases con ella de simulación y cuando nos dejaban a los pacientes, pues realmente ya no te quedabas de cierto modo paralizado, ya sabías que tenías que correr o las secuencias de RCP y ya lo habías hecho ante los maniquís que están en el alta, que gritan y te dicen, doctor, ayuda, por favor, me estoy muriendo. Entonces es como que te entran los nervios. Recuerdo también que de mis primeros pacientes fue Simón, el que está en simulación. Y sí, o sea, realmente sí me dio, o sea, en ese momento miedo por saber que Simón le iba a pasar algo y era un paciente de simulación. Pero ya después, realmente cuando estás en el área de urgencias, es como que, pues es que esto ya lo hice. Entonces es repetirlo y poder ayudarlo y realmente salen los pacientes y ya, como que se te quita el miedo o la ansiedad y te pone satisfactorio ver que ayudaste a una persona y que se salvó gracias a ti. Y si yo pude hacer eso, fue gracias obviamente a la doctora en todas las clases anteriores que hemos tenido. Entonces, a través de la enseñanza y de generaciones, pues seguimos salvando vidas. Sí, no terminamos de aprender en medicina. Quienes estudiamos medicina y quienes vayan a estudiar medicina, que lo sepan de una vez, el aprendizaje en medicina nunca termina y nunca dejamos de estudiar. Y bueno, la simulación nos permite vivir esa experiencia.
Pues más que nada, doctora Lupita, escucharte no solo nos llena de orgullo, sino que nos devuelve la fe en la medicina. Gracias por recordarnos que la excelencia médica no es un acto de vanidad, sino el mayor amor y acto de respeto que tenemos hacia los pacientes. A ti y a todos que nos escuchan hoy desde casa, desde el auto o desde un pasillo de hospital, cuando pongas tu vida o la de tu familia en manos de un médico, busca a aquellos que nunca han dejado de aprender, porque la verdadera medicina no empieza cuando el paciente llega, sino en las miles de horas invisibles que un profesional dedica para estar listo. Esto fue Voces de Salud que Sanan. Gracias por acompañarnos en este primer paso. Nos escuchamos en la próxima emisión y recuerden siempre cuidar la salud de quienes aman. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.